Pues este día vamos a dedicarlo, como lo hacemos siempre, todos los martes se informa sobre la situación de la salud y en especial sobre la pandemia, de modo que nos acompaña el doctor Jorge José, secretario de Salud, y el doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Salud. Ellos nos van a informar sobre la situación de salud, en especial sobre la pandemia de COVID-19. Ellos tienen la palabra y luego las preguntas de ustedes para tener esa reunión. Mañana pues no vamos a poder estar, pero cuando regrese el viaje, luego seguimos, vamos a pues, de regreso jueves, el viernes, vamos a volvernos a encontrar acá. Gusto en saludarlos, muy buenos días. En el Día del Pulso de la Salud, como ustedes saben, tenemos ya tiempo y hemos logrado tener un diagnóstico de nuestro sistema de salud.Sus grandes retos, pues muy sintéticamente, al no contar con la universalización de la salud de los mexicanos. Los rezagos en la atención primaria a la salud central en todo buen sistema de salud tampoco es vigente. Y la falta de medidas preventivas y educativas en lo cual hemos trabajado y seguiremos trabajando en una forma muy importante. Y todo esto nos debe llevar realmente a que el derecho a la salud sea un derecho en nuestro país. En estos días, ustedes saben, semanas, meses, hemos trabajado fuertemente con un compromiso renovado para enfrentar esta pandemia que, como su nombre lo indica, ha afectado a todos los países, a todas las familias, a todos los individuos sin distinción alguna. Y en este camino, nosotros, que ha sido evidente para toda la población que tenemos, ha sido muy evidente grandes déficits. Y en breve estamos trabajando en ello. Lo hemos enfocado a algo que ha sido, desde luego, constatado en esta epidemia. Un gran déficit de profesionales de la salud, de médicos generales, de especialistas y de enfermeras. La pandemia lo puso claro, el abandono en el personal de salud. Día con día, el doctor Hugo López Gatell, en su momento, hace énfasis, y en la Secretaría de Salud tenemos, desde luego, eso como un continuum, y lo cual vamos a seguir, lo señalo, con mucho empeño, y desde luego con la suma de toda la población copartícipe en la salud del pueblo mexicano. Hoy, por razones también de vista, porque pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador estará intercambiando protocolo de trabajo claramente relacionado con el nuevo reglamento de comercio internacional, desde luego el DME, que nos va a llenar todavía más de fuerza para seguir trabajando en él. Por lo tanto, le pido a Hugo López Gatell que nos presente ese informe que no ha fallado desde fines de enero, que no ha fallado en su voz y su voz que siempre ha sido escuchada. Hugo, por favor. Con su permiso, presidente. Maestro, muy buenos días. Buenos días tengan todas y todos. Vamos a brevemente repasar el informe técnico sobre la situación de COVID-19, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que causa esta enfermedad pandémica, y vamos a comentar algunos detalles con el nuevo esquema de comunicación que hemos dispuesto en esta etapa. La siguiente, por favor. Aquí lo que recordamos a ustedes es que tenemos 36 días desde que procedimos a este esquema que le designamos nueva normalidad. En otras partes del mundo también se ha usado este concepto para recordar que este virus SARS-CoV-2, el causante de COVID-19, va a estar presente con los seres humanos durante varios meses, posiblemente años, a nivel mundial. A nivel mundial tenemos una enfermedad que ha afectado a toda la humanidad y que no tiene un tratamiento específico ni existe todavía una vacuna para prevenir. Llegará el momento en que la especie humana establecerá un equilibrio ecológico con el virus SARS-CoV-2, como ha ocurrido con innumerables otros virus y otras enfermedades infecciosas que causan este tipo de grandes epidemias, de pandemia. Y este es un proceso gradual que no se puede acelerar artificialmente, pero sí se puede adaptar. La humanidad se puede adaptar a vivir y convivir con este virus. Esto parece una paradoja porque obviamente un agente infeccioso que nos causa enfermedad, que puede causar la muerte, no parece ser un elemento amigable a la humanidad. Sin embargo, es importante que nuestras prácticas diarias nos ayuden a tener la mejor posibilidad de no enfrentar la enfermedad, a pesar de que el virus persista, insisto, por varios años estará con los seres humanos y seguirá después por muchos años, pero ya en una forma atenuada. Concretamente, en el caso de México, este planteamiento de la nueva normalidad implica que debemos empezar a recuperar nuestra vida en general, nuestras actividades de la vida pública, económicas, sociales, pero hacerlo de manera cuidadosa. No es posible tener paralizada la sociedad por demasiado tiempo, porque esto causa daño, también afecta la vida de las personas. Y lo que sí se puede hacer es progresivamente, en una forma ordenada, en una forma cuidadosa, empezar a recuperar esta nueva normalidad. Y esto implica cambios de actitud, cambios de comportamiento que sean favorables a la prevención, como lo hemos señalado prácticamente todos los días. La siguiente, por favor. En la información internacional nos interesa ir compartiendo con la sociedad mexicana lo que está ocurriendo en otras regiones del mundo. Antes lo hacíamos con una misma representación gráfica de la frecuencia de casos nuevos de enfermedad en los 14 días más recientes, donde hemos visto que ya desde hace más de un mes la región de América, el continente americano, tiene la mayor carga de enfermedad aguda o reciente en los últimos 14 días. Pero hoy agregamos esta gráfica que nos permite visualizar el conjunto de las regiones, continentes o subcontinentes del mundo, a qué velocidad están cambiando la epidemia. Vean ustedes, tenemos en las dos primeras líneas, y las identificamos de arriba para abajo, las dos subregiones de América, arbitrariamente definidas. Tenemos América del Sur, como esta tendencia que ha ido creciendo de manera sostenida y muy acelerada a lo largo del tiempo, y América del Norte, que muestra ese aumento inicial rumbo al día 20, después de que se alcanzó un caso por millón de habitantes. Después tiene una zona de estabilidad, pero una alta cantidad de casos diarios, y después del día 90 empezó a tener un nuevo ascenso muy acelerado. Europa, por su parte, tuvo el ascenso hasta el día 20 y después ha ido bajando progresivamente, con algunos países que prácticamente ya no tienen casos nuevos, y finalmente África y otras regiones del mundo que tienen un incremento lento, progresivo, pero lento, y todavía no están en un punto extremo de la transmisión, y ya se verá hasta dónde pueden llegar. En la siguiente. Entrando al aspecto nacional, en esta nueva gráfica estamos poniendo en contraste las situaciones o los escenarios que se presentan en esta enfermedad. Esta es una enfermedad que en su gran mayoría causa síntomas que son leves, que se autolimitan, se quitan espontáneamente por acción del sistema inmune en aproximadamente 14 días, pero ciertamente hay personas que tienen enfermedad grave, y no dejamos de recordar quiénes tienen el mayor riesgo de enfermedad grave: personas de 60 o más años de edad, personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, personas que fuman. El tabaquismo en sí mismo es una enfermedad, pero el tabaco además causa muchísimos daños a la salud.
también personas que padecen cáncer o inmunosupresión. De modo que insistimos, las personas que tengan estas características y estas condiciones de salud o esta edad, no se esperen. Si presentan síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, entre otros, y tienen más de 60 años o tienen estas enfermedades crónicas, no esperen a ser atendidas. Vayan a la unidad de salud más cercana para que puedan ser evaluadas. Este es tiempo valiosísimo. Si se pierde tiempo, la enfermedad, si se complica, progresa rápidamente y nos puede tomar por sorpresa cuando ya hay poco que hacer. Entonces las personas con mayor riesgo deben acudir lo más pronto posible a las unidades de salud. Veamos en esta gráfica que tenemos 261.750 casos de personas que han presentado la enfermedad desde el 28 de febrero, fecha del primer caso, y la gran mayoría ya se recuperaron. Más del 60% de las personas, que es casi 160.000 personas, ya están recuperadas y han tenido la gran mayoría síntomas leves. Las personas que se enfermaron en los últimos 14 días son los casos más recientes. Algunas permanecen todavía hospitalizadas y la hospitalización puede durar varios días más, y quienes no tuvieron la necesidad médica de ser hospitalizadas ya se han recuperado cuando pasan 14 días. Desafortunadamente han fallecido 31.119 personas. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a saltar un detalle técnico que presentamos ayer en la noche. Nos centramos en la Ciudad de México en este momento y lo estaremos haciendo a lo largo de los siguientes días con cada una de las entidades federativas para que usted, que vive en un estado en particular, sepa lo que está ocurriendo en su localidad, en su estado. Posteriormente entraremos a detalles también municipales. Hoy veamos los de la Ciudad de México. Aquí tenemos noticias positivas. La Ciudad de México ha sido desde el inicio de la epidemia el punto donde empezó, donde se detectó el primer caso, pero también la zona que ha tenido la mayor cantidad de casos acumulados. En principio, porque es la zona más poblada del país, no solo la ciudad, sino la zona metropolitana, tiene más de 23%, casi la cuarta parte de la población de México. Pero vemos una noticia positiva, que es ya desde hace 15 días al menos hay un descenso progresivo de los casos nuevos en la Ciudad de México. La Ciudad de México ya alcanzó hace poquito más de 15 días el punto máximo de la epidemia y tiene un descenso progresivo de casos nuevos, de hospitalizaciones y de defunción. Y esto lo vemos aquí en la gráfica, donde se ve que desde la semana 21 tenemos ya ese descenso. En la línea roja se puede ver para abajo, y los recuperados son un reflejo de lo que ha ocurrido con 15 días de desfase de las personas enfermas. Y vean ustedes en la curva de hasta abajo, donde en la Ciudad de México se han detectado y confirmado 7.053 defunciones por confirmación de laboratorio, y tenemos ya también este descenso progresivo que empezó en la semana. La siguiente nos la saltamos, el detalle técnico, y entramos en un mosaico, una imagen que nos permite en una sola visualización tener el panorama de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Está la lista de alcaldías en la primera columna, en el extremo izquierdo de la gráfica, y lo que se ve en cada una de las columnas son semanas del año. Técnicamente le llamamos semanas epidemiológicas. La única particularidad de ello es que la semana se cuenta desde el domingo. Tenemos la octava semana del año, es la primera, y esto se va hasta la semana 26. Y vemos de manera rápida que hay intensidades del color rojo que representan la magnitud, el tamaño, la dimensión de la incidencia. La incidencia es el número de personas enfermas que se detectan divididas por el tamaño de la población. Esto es indispensable para tener una comparación apropiada desde el punto de vista técnico. Hay que considerar los tamaños poblacionales. Por eso en días recientes algunos medios y personas hacían comparaciones numéricas entre países. Pues les recordamos que esto es un error de concepción, un error de entendimiento, es un error metodológico, porque las personas, el número de personas afectadas o el número de personas fallecidas es siempre proporcional al tamaño de la población. Regresando a la Ciudad de México, vean ustedes, hay dos delegaciones o dos alcaldías de la designación contemporánea que tienen o tuvieron la mayor carga de enfermedad: Iztapalapa y Gustavo Amadero, ya contando que son las zonas más pobladas. Insisto, es una comparación equilibrada por tamaño poblacional, pero a pesar de ello son las zonas o las alcaldías que han tenido la mayor intensidad. Sin embargo, también existen noticias positivas, porque se ve que consistentemente a partir de la semana 24 se va disminuyendo la intensidad del color rojo, lo que quiere decir es que la incidencia, el número de personas enfermas por cada 100.000 habitantes también va a la baja. Lo vemos más claramente en la siguiente diapositiva, donde tenemos hasta arriba Iztapalapa y Gustavo Adolfo Madero, que muestran este descenso desde la semana 21. También han descendido las otras delegaciones, alcaldías, no están todas aquí representadas, pero algunas que son representativas: Tlalpan, Álvaro Obregón y Xochimilco, y en la zona sur de la ciudad también con este descenso, y Benito Juárez y Coajimalpa también en descenso. Finalmente, veamos la ocupación hospitalaria. Regresamos al panorama nacional. En el extremo derecho, en la gráfica y también en las etiquetas que están del lado derecho, vemos que tenemos 28.831 camas designadas para personas con infección respiratoria aguda grave, el síndrome clínico de COVID-19. De ellas, 45% están ocupadas en este momento, y esto se ha mantenido considerablemente estable a lo largo de la epidemia, al menos desde abril, cuando teníamos 645 hospitales COVID, y hoy tenemos más de 907 hospitales COVID. Y en orden del lado izquierdo hacia el derecho, tenemos a Nayarit, Tabasco, Nuevo León, Sonora, Guanajuato y Puebla como los estados con la mayor ocupación hospitalaria, lo que corresponde también con la mayor intensidad de la epidemia en estos momentos. Y en la última diapositiva vemos panorama semejante, pero específicamente para las camas de hospital destinadas y equipadas para personas críticamente graves. Tenemos 99.565 camas para este propósito, y de ellas 38%, son casi 3.000, un poco más de 3.500 camas, están ocupadas. Y del lado izquierdo en adelante tenemos el orden de ocupación: Baja California con 62%, seguido de Nuevo León, el Estado de México, Tabasco, Sonora, y finalmente la Ciudad de México en el siguiente puesto. Recuerde que la Ciudad de México estuvo por varias semanas en el primer lugar de ocupación. Ya no es el caso, porque la epidemia va en descenso en la Ciudad de México. Presidente. Bueno, pues es importante el saber que en el caso de la Ciudad de México está bajando la intensidad de la pandemia. De todas maneras, debemos de continuar con las medidas preventivas, no descuidarnos. Tenemos que seguir manteniendo la sana distancia, todo lo que es higiene personal, y si no es necesario quedarnos en nuestras casas. Aquí aprovecho para agradecerle a todo el pueblo de México por el sacrificio, por el buen comportamiento, sin necesidad de medidas autoritarias. La gente ha actuado en forma responsable, y esto nos ha permitido enfrentar la pandemia, que no fallen las camas, no fallen equipos, que no fallen especialistas, que no fallen médicos, que se atienda a la población, porque sí se logró aplanar la curva, no se ha desbordado el sistema médico. Esto ha significado también salvar vidas. Entonces no ha sido en vano el sacrificio de la gente. Aprovechar para agradecerle mucho a los médicos, a las enfermeras,
enfermeras que a pesar de la fatiga, son muchos días, siguen trabajando, arriesgando su vida para salvar la vida de otros. Es realmente heroico lo que hacen enfermeras, médicos, todo el personal del sector de salud que ha estado ayudando desde el inicio de esta tremenda, terrible pandemia. Decir que estamos atentos porque hay estados en donde están incrementándose los contagios, donde tenemos que seguir ampliando la capacidad hospitalaria y resolviendo también la demanda de especialistas. Estamos en eso. En el caso de Tabasco, de Nayarit, de Tamaulipas, está trabajando todo el sector salud para que no falten las camas y los médicos. También informar que se han entregado los fondos que les corresponden a los estados, se han autorizado las transferencias de recursos para los estados en todo lo que tiene que ver con la salud. Tenemos pendientes 5 estados. Ya dejé firmado el acuerdo para que hoy mismo se le transfieran los fondos. Si recuerdo bien, es Guanajuato, Michoacán, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México. Hoy van a recibir los recursos y estamos al día. El resto de entidades, 27 tienen los recursos de este mes de julio que entregaron por adelantado. Quiero pues también agradecer a todos los servidores públicos del sector salud y hacer un reconocimiento que sea al doctor Hugo López Gatel, que ha ayudado mucho, ha sido clave porque es un especialista de primer orden, especialista en la materia, en la atención de epidemias, de pandemias y además pues una gente honesta, íntegra, que ha estado informando siempre con transparencia y con apego a la verdad. Eso no les ha gustado mucho a nuestros adversarios, los conservadores, y lo han estado hostigando, atacando durante todo ese tiempo. Pero él ha sabido ganarse la confianza de muchos mexicanos, de la mayoría. La gente tiene credibilidad porque es una persona responsable, un profesional de primer orden. Y vamos a seguir informando sin caer en ninguna provocación o evitar caer en provocación, porque se ha podido también vencer al amarillismo de algunos medios, no de todos, que querían que se convirtiera en una pandemia inmanejable, que se fracasara. Ya estaban esperando eso. Aún así se ha podido pues, informar. Lo que hablaba, por ejemplo, Hugo, hasta hace unos días, una de esas a hoy mismo, no he leído, pero se habla del número de fallecidos en México y se compara con otros países, nada más que no toman en cuenta la población de nuestro país. Por ejemplo, que ya se superó a Italia, Francia, o España, pero nosotros tenemos el doble de población de esas naciones. El caso de España son un poco más de 46 millones de habitantes, nosotros tenemos más de 126 millones, pero eso no toma en consideración. Hay que estar pues, replicando, hay que estar respondiendo, y es hasta penoso que estas comparaciones decidos pues, son de mal gusto, dolorosas, de números, varios, tristeza permanente, el dolor permanente, a todos los que pierden la vida en México y en el mundo, un asunto de fraternidad universal. Pero bueno, vamos adelante, como acordamos, vamos a ver viernes, de nuevo, yo salgo hoy a Washington, salgo al mediodía, tenemos mañana actividades en Washington, el encuentro con el presidente Donald Trump, es una reunión de trabajo y regresamos el jueves, de modo que el viernes ya estamos aquí y les vamos a informar de los resultados de este encuentro, de este viaje, que significa ir a celebrar la entrada en vigor del tratado comercial de Canadá, Estados Unidos y nuestro país, en un momento que lo necesitamos. Siempre es importante que haya cooperación para el desarrollo, pero ahora en una circunstancia de crisis económica mundial, este tratado nos va a ayudar mucho. Es muy oportuno. Se están dando a conocer el resultado, por ejemplo, de la creación de empleos en Estados Unidos, y ya en junio pudieron crear o revelar más de 4 millones de empleos en Estados Unidos. Perdieron 20 millones en abril por la crisis económica, pero ya hay una recuperación. Y esto nos ayuda por la vecindad y por la integración en lo productivo, en lo económico, y también porque viven y trabajan millones en Estados Unidos. Entonces, este encuentro es muy benéfico, va a ser muy importante para alentar la integración económica de las tres naciones en beneficio de los pueblos. Para eso es la visita a Brasil. Y luego tú. Sí, buenos días, señor presidente. Vamos para allá. Ya se reinició materialmente, ahora sí, con cara al final, la elección de los 4 nuevos consejeros que serán miembros del Consejo General del INE. 2 planteamientos muy concretos. Uno, si usted va a proponer, de acuerdo con lo que ha señalado sobre el INE, porque su facultad, nómina y estructura, una reforma a este organismo que fuera de largo plazo. La segunda, ¿qué mensaje enviaría a los diputados y consejeros que van a parar en este proceso? Bueno, es un proceso que corresponde a la Cámara de Diputados. Espero que sea transparente y que se elija a personas, mujeres, hombres honestos, que tengan principios, que tengan ideales, que sean verdaderos demócratas, porque hay una mala experiencia en la integración del Instituto Electoral en nuestro país. Por lo general no ha estado a la altura de la ciudadanía, y por eso los fraudes electorales, porque no hay autoridad electoral independiente que defienda el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Han estado ahí gentes oportunistas, serviles, obedientes al poder, sometidos a los grupos de intereses creados, gente inmoral que han avalado fraudes. Entonces, que eso no suceda y que lo resuelva la Cámara de Diputados, que sea la gente, repito, más idónea por su integridad, por su rectitud. Eso es lo que deseo. ¿Y sobre una reforma a este organismo? Nosotros no podemos hacer eso ahora. Creo que podría, con los nuevos elementos, si se eligen bien, irse renovando el Instituto Electoral sin necesidad de una reforma. La costumbre en la época de la simulación era hacer reforma cada sexenio y siempre había fraude. Yo pienso que sin necesidad de la reforma podría garantizarse la democracia en el país, porque también tiene que ver con nosotros, con los ciudadanos, y con ir estableciendo el hábito democrático, la costumbre democrática. Desgraciadamente no tenemos hábito, costumbre democrática, que no ha habido democracia durante mucho tiempo. Pues no hubo democracia en 3 siglos de dominación colonial, no hubo democracia en el siglo XIX, no hubo democracia en el siglo XX. Algunos destellos, pequeños periodos, algunas elecciones, pero la constante en la historia de México ha sido la falta de democracia. Entonces necesitamos establecer democracia y convertirla en un hábito, en una costumbre. Nosotros vamos a hacer todo lo que para que se realice la voluntad de los ciudadanos. Es muy importante. La democracia no nos trae el cuerno de la abundancia, pero cuando hay
democracia nadie puede sentirse absoluto. Hay contrapesos, hay equilibrios y siempre es el ciudadano el que tiene las riendas, el poder, las manos. Hay democracia. Si un partido se porta mal o un gobernante de un partido no va bien, para ver, y entra otro. Aquí nosotros en el país durante muchos años, décadas, siglos, siempre eran imposición. No era el pueblo que elegía libremente a su seguridad. El tiempo de Porfirio Díaz mandaba las listas a los estados de los que iban a resultar diputados, senadores, y pues ya esos eran la diferencia con Madero. Él se enteraba por la prensa de quienes se ganaban. Porfirio Díaz los nombraba a todos. Y como había reelección, había diputados que tardaban pues, como él, años ahí, a curul. Hay un fragmento de un texto de Alfonso Reyes donde habla de su maestro, mi paisano, Manuel Sánchez Mármol, que dio clase a Alfonso Reyes. Y dice que era diputado, Sánchez Mármol. Y luego dice Alfonso Reyes, sintió que lo habían pasado a una silla, a un sillón más cómodo, más muelle, es que lo habían hecho senador. Y ahí murió, dice, en su curul. Y fíjense, Sánchez Mármol luchó en contra de la intervención francesa. Fue liberal, pero fue perdiendo sus convicciones y se volvió un hombre del régimen. Le tardaban muchísimo, diputado, senador. Luego con la revolución, aún cuando Madero, lo vimos ayer, quería la democracia. Yo creo que es el presidente demócrata más sincero que ha habido en la historia. Francisco Ibarra tenía como convicción el establecimiento de la democracia. No porque luego el triunfo de la revolución le hacen la democracia. Decía don Daniel Villegas que ya no era don Porfirio, sino doña Porfiria, que domina un partido desde 1929, partido único, partido de Estado. Apenas están dando los primeros pasos. La alternancia del 2000, ¿de acuerdo? Que se hablaba del cambio, la verdad, sin incomodar a los adversarios. El cambio verdadero le está dando ahora. Entonces sí nos importa mucho el afianzar. Gracias, señor presidente. En otro tema, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado oficial advirtiendo de que en 5 más legislaturas de los estados pretende hacer reformas sobre el PIN parental. Estas reformas podrían permitir a los padres y madres, familia, dice el comunicado, vetar contenidos educativos para niñas, niños, adolescentes de contenido sexual, reproductivo, entre otros. La pregunta es qué opinión le merece ese punto del tema. Pues son cambios que tienen que ver con la legislación federal. Básicamente, y nosotros no estamos promoviendo ninguna iniciativa en ese sentido federal. Desde luego los estados pueden también legislar siempre y cuando no caigan en desacato de lo que establece la Constitución General de la República. Pero no tenía yo conocimiento de eso, me está preguntando. Le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez Cordero que ella informe sobre este asunto. Y luego vamos para atrás. Buenos días, presidente. Gracias, Shaila Rogel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y Monterrey, Tijuana. Presidente, verá en su invita a Estados Unidos el tema de seguridad y en la frontera relacionado con la pandemia. Y también preguntarle si pedirá que se termine con la restricción de cruces no esenciales de México a Estados Unidos o que haya filtros de Estados Unidos a México, como está viendo de México. Y también, ¿cuál va a ser su postura y su contraparte toca el tema del muro? Ayer publicó el presidente Donald Trump Twitter, donde aparecen las fotos y videos donde sale la parte de Arizona y la patrulla fronteriza. Entonces, ¿cuál sería su postura si se llega a tocar este tema del muro? Bueno, yo insisto, el tema principal de la visita es el tratado que entró en vigor el 1 de julio. Hay en la agenda bilateral muchos temas, pero vamos básicamente a lo relacionado con el tratado. Nos importa mucho la regulación de la economía y también vamos a expresar nuestro beneplácito porque las relaciones entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos se han llevado a cabo en términos de respeto. Hay una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de cooperación, de amistad, pero el tema básico es el del tratado. Desde luego hay expectativas sobre otros asuntos, seguramente se van a abordar en las reuniones que vamos a tener de trabajo. Vamos a hablar de todo, pero el tema, insisto, fundamental es el tratado y a eso va base. Por eso es ahora, en julio, acaba de entrar en vigor el tratado. Acerca de otros temas, pues vamos nosotros a ofrecer nuestra opinión, pero no vamos en un plan de confrontación. Vamos a convencer, vamos a buscar el entendimiento, el diálogo, como lo hemos hecho en todos los casos. Si se planteara el tema del muro y en de no buscar la confrontación, ¿cuál sería su postura? ¿Qué le diría usted al presidente Donald Trump? No nos adelantemos. Sheila, tú estás en tu derecho, eres muy buen periodista y eres tener, ¿no? Todos, ese es tu trabajo profesional, pero yo también soy dueño de mi silencio. Gracias, presidente. Vamos para atrás, para las dos compañeras. Preguntarle precisamente igual sobre el tema de la visita a Estados Unidos. Allá en territorio estadounidense ha habido voces que se han pronunciado en contra de esta visita, precisamente porque, bueno, pues están en un proceso electoral en el que justo el presidente Donald Trump está en una campaña para reelegirse. ¿Qué responde usted ante estos señalamientos y si considera que esta visita será utilizada con fines electorales? Pues yo he expresado que es una visita de trabajo con el gobierno de Estados Unidos que encabeza el presidente Donald Trump y pues cada quien puede interpretar lo que considere. Nosotros pensamos, y por eso tomé la decisión de ir a Estados Unidos, que es conveniente para México, es conveniente para nuestro pueblo el tener buenas relaciones y el poder afianzar la relación económica y comercial, lo que tiene que ver, muy importante, independientemente del asunto artista, no olvidemos que sean de un partido o de otro, allá o acá, estemos en un partido, estemos en otro, esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con los empleos, tiene que ver con el bienestar y beneficia a todos, de manera directa o de manera indirecta. Es muy importante tener buenas relaciones con nuestro vecino norte, es de sentido común
común. Así lo entiende la gente. Si fuese un gobierno mexicano, entreguista, como los que han habido, pues entonces sí, habría motivo de preocupación, pero nosotros hemos mantenido una relación de respeto y de defensa de nuestra soberanía. Les pongo un ejemplo, y nada más un ejemplo. Nosotros no hemos hecho acuerdos, por ejemplo, como el que se hizo en una administración de permitir que entraran armas a México, acuerdos en los Curicas. Después somos distintos, somos diferentes. Entonces no hay nada que temer. Al contrario, este encuentro nos ayuda. Y yo agradezco al presidente Trump que ha actuado con respeto a nosotros, a nuestra soberanía. Todavía ayer, así como apareció la foto en la frontera, pues también se da a conocer de él defiende mi visita, porque hay posición de algunos ciudadanos, como es normal en cualquier democracia, y él amablemente plantea de que quiere tener el encuentro con nosotros. Entonces a eso vamos. También ya aprovecho para comentarles que me hice la prueba de COVID, para que el Reforma pueda decir ahora sí, ya estoy alineado completamente. Que no me la había hecho, pero como tengo que ir, eso dice el Reforma y el proceso dice, ¿no? Que ya me alineé. Entonces sí, no tenía yo ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba, porque de un caso y siempre nos han dicho de que si no hay calentura, si no hay seca, si no hay malestar de cuerpo más allá del normal, si no hay dificultades al respirar, pues no hay los síntomas, que no se necesita la prueba. ¿Aún los resultados de la prueba? Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que hablar con responsabilidad, estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado. También humildemente no sé nada. Si allá por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer porque tengo que ser respetuosos de las normas que tienen en ese país y no se me quita absolutamente nada. No hay ningún demérito y pues yo quisiera nadie se enfermara. ¿Dio negativo al COVID? Sí. Y bueno, nada más un poquito para y llevo de todas maneras mi certificado. Oiga, y en torno al tema del proceso electoral, ¿en ningún momento lo detuvo el hecho de pensar que había campañas electorales en Estados Unidos para declinar pues, ir a esta visita? Y también, bueno, pues el presidente Donald Trump lo describió a usted como un hombre maravilloso. ¿Qué dice usted del presidente? Vamos a esperar el encuentro mañana. Ya lo he dicho muchas veces. Es un encuentro entre gobiernos y el tema es el tratado. Presidente, ¿qué opina usted del muro fronterizo? ¿Por qué no esperan mañana? Vamos a buscar que se mantenga una buena relación con el gobierno de los... El otro tema, presidente, en torno a la sanción que emite la Secretaría de la Función Pública a Manuel Bartlett por el tema de los ventiladores, la venta al Seguro Social. Preguntarle si no, de no haber sido por esta investigación periodística, por esta investigación que abrió a raíz de esa nota, la Función Pública, ¿se habrían quedado entonces los ventiladores en el IMSS? ¿Cuántos casos más de estos han considerado que se deban investigar? Pues no tengo información sobre lo que me está preguntando. No sé. Lo único que sé es que quien hace la denuncia es el grupo México, Mexicanos a Favor de la Corrupción. Entonces eso no me da mucha confianza porque eso es Claudio X González, que tiene muchos intereses creados, por eso está en contra de nosotros. Pero no solo de nosotros, estuvo en contra de los maestros, apoyando la mal llamada reforma educativa, siempre a favor del régimen, muy complacientes con Carlos Salinas de Gortari y con los negocios, con los billullos. Acaba de vender una planta de generación de energía eléctrica a Iberdrola de España. ¿Cómo consiguieron ellos esos permisos para esa planta? El papá de él era asesor económico de Salinas de Gortari, saben que el papá de él le recomendó al presidente Peña Nieto que aumentara el precio de la gasolina al doble, porque así el gobierno iba a tener más dinero. Déjame que yo termine. Y le hizo caso al presidente Peña. Entonces eran los mandones de antes, de ahora se convirtieron en los paladines de la honestidad, pues que se lo crean. Otros no faltan de auditores y apoyadores, ese grupo. Eso es lo que puedo comentar. Pues es que tiene que hacerlo, esa es su función. Nada más que quería dar el contexto, porque si no, no se sabe de dónde viene. A la compañera. Buenos días, Erika Barón de Expo. Sobre la prueba de COVID que se hizo antes de su viaje a Estados Unidos, porque como lo menciona es algo responsable, preguntarle si este criterio responsable no ha aplicado con anterioridad en relación a sus compañeros de gabinete, los reporteros que estamos aquí y las personas que han asistido a su gira. Este criterio también aplicará en el ECME. Como país vamos a ser más responsables en lo social, ambiental y económico en función a los intereses compartidos. Sí, siempre hay que ser responsable. Me hice la prueba porque tengo que salir del país, aunque, repito, no tengo ningún síntoma y por eso no me había hecho la prueba, porque eso es lo que recomiendan, ¿no es así? Entonces, y además porque, como dice el proceso de reforma, estoy alineado. Otra pregunta. La semana pasada mencionaba que habrá más o más apoyo al trabajo informal, pero sabemos que gran parte de él abarca la venta de mercancía robada o piratería, además de que la economía informal no garantiza, entre otros aspectos, el respeto a los derechos humanos como la mano de obra infantil. Hay demasiados niños trabajando en las calles. Entonces, ¿qué opina usted de esto y de qué manera su gobierno piensa atender este vacío? Pues lo que se tiene que hacer es que funcione la economía formal, que haya empleo, que haya bienestar, pero como no ha funcionado la economía formal, pues la gente tiene que buscar la vida como puede. En la concepción conservadora quisieran que no hubieran ambulantes, que no existiera el comercio o la actividad económica que le llaman informal, pero la gente tiene que trabajar, tiene que mantener a su familia. Entonces no es culpa de ellos, es falta de oportunidades. ¿Por qué? Porque se padeció un régimen corrupto donde se dedicaban a saquear, a robar y no había beneficios para el pueblo. Entonces encima de eso se les estigmatiza a los de la economía informal. Yo no lo veo así. Yo tengo que ver las causas que llevaron a muchos a buscarse la vida de esa forma. Imagínense si no existiera o no hubiese existido la economía informal en todo este periodo neoliberal de crisis, que la gente no se buscara la vida en lo que fuese de manera honrada, como lo hacen con trabajo. O imagínense
Imagínense que nuestros paisanos no hubiesen tomado la decisión de emigrar en el periodo neoliberal. ¿Cómo estaría México? Por esas dos actividades, por la llamada economía informal y por el fenómeno migratorio, no se profundizó tan la crisis de bienestar, si no estaríamos peor de como estamos. Entonces no es solo condenar a la gente, hay que entender las causas. Entonces, desde luego, en la medida de que haya más crecimiento económico, más oportunidades de trabajo, pues la gente va a ocuparse en las actividades formales. Pero si no hay oportunidades, pues tienen que hacer lo que sea, y además es legal. Malo sería que tomaran el camino de las conductas asociales, se dedicaran a robar. Desgraciadamente hay quienes tomaron ese camino, y también por eso estamos diciendo de mucha inseguridad, de mucha violencia. El ser humano no es malo por naturaleza, el mexicano no es malo, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar ese camino de la delincuencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues luchar, lograr que haya una sociedad mejor. ¿Y cómo podemos lograr que haya una sociedad mejor? Yo sostengo que lo más eficaz es acabar con la corrupción. Yo pienso que si erradicamos la corrupción, vamos a lograr el renacimiento de México. Y esto nos conviene a todos. Pero esto que yo pienso y que hoy llevando a la práctica, con el apoyo de muchos servidores públicos y con el apoyo de millones de mexicanos, no lo ven así los conservadores, porque ellos quisieran que se mantuviese el régimen de corrupción, porque el conservador, entre otras cosas, es muy individualista, muy egoísta, piensa nada más en él, porque es el enojo de columnistas, porque nos insultan, porque pues, ya no reciben $1 millón al mes, deben de estar recibiendo 200, 300, pero no se informan con eso, no se ponen a ver de que hay millones de mexicanos en la pobreza que necesitan ser atendidos y que tienen los mismos derechos que todos, la misma posibilidad de salir adelante, que no debemos de creernos más o tener privilegios. Entonces, acabar con la corrupción es muy importante. Entonces, yo sí creo que debemos de tener una mentalidad distinta. El conservadurismo es individualismo, es también mucha corrupción y mucha hipocresía. Los derechos humanos. Pues que no se violen los derechos humanos, pero si a esas vamos, ¿quiénes violaban los derechos humanos? Los gobiernos conservadores. Esos son los partidarios del uso de la fuerza, de querer resolver todo por la fuerza, la mano dura. Una más, la última. Respecto a su visita con el presidente Trump, quisiera saber, apenas se aprobó el acuerdo de cooperación ambiental en el Senado. Entonces, la mayoría de los postulados que hay vienen en contra de la mayoría de las políticas ambientales que usted ha implementado. ¿Cómo planea usted alinearse a esas políticas, a estas nuevas políticas que ya son una obligación por ser un acuerdo tripartidario? De acuerdo con lo que dicen, releer el texto, porque nosotros somos respetuosos del medio ambiente, más que los otros gobiernos, y con hechos. ¿Saben cuántas hectáreas concesionó Calderón para la explotación minera? 30 millones. ¿Sabes cuántas hemos concesionado nosotros? Ninguna. ¿Y dónde están los ambientalistas para decir eso? ¿O dónde estaban cuando entregaron más de la mitad del territorio nacional para la explotación minera? Hay pequeños propietarios, ejidarios, comuneros, que ni siquiera saben que lo que está debajo de sus tierras ya fue concesionado. El territorio nacional tiene 200 millones de hectáreas. ¿Saben cuándo se concesionó en el periodo neoliberal? 110 millones de hectáreas. Casi el 60% del territorio nacional. Porfirio Díaz fue agrarista. O sea, ¿y dónde estaban los ambientalistas? Los secretarios del medio ambiente. ¿Dónde estaban? Que ahora se agrupan. Pero... no se permite el maíz transgénico. No a la práctica del fracking. Se conserva la selva, todas las reservas ecológicas. Pero un dato más, en ningún país del mundo se están sembrando 1 millón de hectáreas árboles y maderas. Entonces ya esto ya cambió. ¿Qué pasaba? Antes se entregaban todo, las zonas de manglares, las playas, no había ninguna limitante. Te voy a poner otro ejemplo, porque a lo mejor no lo sabían los ambientalistas. En el gobierno del presidente Fox vendieron una reserva en Cancún, como a 10 minutos del aeropuerto de Cancún. No sé si 200, 300, a 70 pesos el metro cuadrado. Manglares. ¿Y quién lo denunció? Nada más nosotros. Ahora surgen grupos ambientalistas como hongos después de la lluvia. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? Silencio. Entonces, no somos iguales, que no se confundan. A lo que me refiero es que, por ejemplo, una de las medidas más importantes de este acuerdo es la promoción de energía renovable limpia. Sin embargo, continuamos nosotros con la promoción de energías renovables y limpias en el sentido más amplio de la palabra, porque eso lo habían usado de pretexto para hacer negocios lucrativos al amparo del poder, para recibir subsidios del gobierno, para que costara más la luz y nos afectara a todos. ¿Saben qué hicieron? Se decidió, hablando de energías renovables y limpias, que las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad subieran energía a la red hasta el final, después de que subían la energía en las empresas particulares con subsidios. Entonces, por eso las hidroeléctricas están subutilizadas. ¿Y qué? Las hidroeléctricas no son plantas de generación de energía limpia y sustentable. Nada más, y como era de la Comisión Federal de Electricidad, se les hizo a un lado. Entonces, ¿qué fue lo que se fomentó? La energía eólica. Resulta que la energía eólica es importante, se privatiza y se le da un subsidio. Entonces, como estamos buscando que haya equidad y que no saquen ganancias excesivas a costa del erario, entonces dicen, es que no se respeta el medio ambiente. No, lo que queremos es que sigan saqueando, robando. Y por respeto no hablo de las empresas, pero si yo les pongo la lista aquí de las empresas de energía limpia, van a decir, ¿qué fue eso? De repente los que hacían pan se convirtieron en empresarios de energía, en petroleros. Los que dedicaban a la producción de leche se volvieron también petroleros. Los que vendían refrescos, estos famosos refrescos malas muy famosas, se volvieron también dueños de empresas de generación de energía eléctrica. Me da hasta pena, y ojalá y entendieran que ya es tiempo de un cambio, y que no estén defendiendo lo indefendible, porque además puede ser engañen a algunos, no van a engañar a todo el mundo. Deberían de hablar con prudencia, quedarse callados, incluso hacer, si no ofrecen disculpas, hacer el compromiso de que van a hablar de otra manera, ya no lo van a volver a hacer, porque quieren ser empresarios con dimensión social. Entonces, es aclarar todo esto que se ha malinterpretado. Pero yo, cada vez que salgan a plantear esta cosa, les voy a dar respuesta, porque tengo que estar informando, tengo que estar orientando, pero se los dejo de tarea. Investiguen quiénes son los dueños de las empresas que generan el
electricidad, energías limpias y renovables. Investíguenlo. Tú. Buenos días, señor presidente, gracias. Bueno, pues mi pregunta tiene que ver con el mensaje que emitió el domingo respecto al combate este combate que ha venido dando de manera frontal a la corrupción y a la impunidad, y sobre todo en el tema del sistema de justicia por los pasados acontecimientos. Quisiera que nos pudiera responder si considera necesaria la participación de diferentes instancias del Estado, como lo son los legisladores, para el tema de algunas reformas en materia penal, a efecto de cerrar los beneficios plasmados en algunas leyes para los delincuentes, el tema de derechos humanos, fiscalías en asuntos de capacitación y sanciones a quienes incumplan con protocolos de integración de carpeta, y bueno, la Suprema Corte de Justicia, así como el Consejo de la Judicatura. Y bueno, pues todo esto por pues precisamente todo lo que ha encontrado en estos meses que lleva al frente del gobierno, y que seguramente van a seguir apareciendo cosas, y que sí considera necesaria esta vinculación entre todos estos organismos del Estado. Y estamos actuando de manera coordinada con el Poder Judicial y también con la Fiscalía en asuntos que consideramos fundamentales. En el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, ahí hicimos un acuerdo con la Fiscalía y con el Poder Judicial, porque hay una necesidad de aclarar lo sucedido y se tiene que saber la verdad. Entonces hay un trabajo coordinado a pesar de nuestras autonomías. Estamos trabajando de manera... Y así en otros casos. En lo general sería muy bueno el que se pensara en resolver en definitiva. Esto tendría que salir del Congreso y del Poder Judicial, no necesariamente un análisis de fondo para hacer una reforma que permita resolver en definitiva ese problema de el otorgamiento de libertad a presuntos delincuentes por el hecho de que se integran mal las averiguaciones, porque se usa eso desde hace mucho tiempo, pero se intensificó en los últimos tiempos. El que está mal hecha la averiguación, no coincide la hora, no está bien el domicilio, por cualquier llegó tarde la hora de carencia. ¿Cómo resolver? ¿Cómo no dejar márgenes a la interpretación y ser muy precisos? ¿Y por qué no pensar en la posibilidad de reponer el procedimiento y no dejar en libertad a diestra y siniestra? Porque lo que está probado es de que se usa como excusa para liberar a personas por dinero. Esa es la forma más usual. No te preocupes, nada más que va a costar. Entonces le buscan, y como los policías o los que se llevaron al Ministerio Público al acusado no hicieron bien su trabajo, los equivocaron, entonces siempre hay motivo. Y se dice, ¿es legal? Sí, pero es Tribunal Superior de Justicia, es Suprema Corte de Justicia, no es Tribunal de Derecho, no es Tribunal o Suprema Corte de Derecho, es de la justicia. Entonces no puede ser que por procedimientos no se haga justicia. Entonces se tiene que arreglar, y se puede, y sí nos importaría mucho participar en un grupo que convoque, ya sea el Congreso o el Poder Judicial, pero atender el asunto de fondo, porque lo que acaba de pasar es una burla, y además se muestra el nivel de descomposición que existe en la impartición de justicia. Lo repito, un día sale a informar el fiscal general de la República que se está esclareciendo y se tienen elementos para probar lo que sucedió en el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y que ya se tienen detenidos, ya se tiene a un detenido importante, eso a mediodía, y en la noche ese detenido importante a las 12 de la noche, antes de que venciera el plazo en el juzgado, lo dejan libre. ¿Por qué? Vayan, sería interesante. Dice, pero fue seguramente una excusa, no se presentaron las pruebas a tiempo, lo que sea, pero que hace al mismo tiempo, y esto fue una casualidad, se tenía una orden de un juez para estar escuchando a estos presuntos delincuentes, y se graba una conversación o varias conversaciones en donde se habla de dinero para el caso. Una vergüenza, pero eso porque se tuvo la prueba, porque por teléfono hicieron el acuerdo. Imagínense cómo queda la fiscalía, el fiscal, pero también imagínense el atrevimiento, porque no creo que los del juzgado no supieran de qué se trataba y que no estuviesen enterados de que ese día había dado una conferencia fiscal sobre el tema, y sin importarles nada, con una impunidad supina absoluta, se atreven a hacer eso. O sea, miren cuánta prepotencia. Estamos hablando de los jueces. Entonces es muy buena tu pregunta, y que ya se termine con esa excusa, ese pretexto, y desde luego que no se deje de capacitar a los policías, a los elementos que ponen a disposición a los presuntos delincuentes en los ministerios públicos, que se les capacite, pero que también el juez actúe con un criterio de justicia. ¿Qué no sabían los jueces quiénes están ahí detenidos, quiénes son? Entonces sí se puede hacer una reforma, sería muy bueno, porque imagínense, hay casos en donde los policías o quienes detienen saben que están arriesgando su vida y cumplen con su responsabilidad y detienen a un presunto delincuente, y resulta que lo sueltan. Hay casos en donde lo sueltan y al policía al presunto delincuente lo asesinan. Entonces eso se tiene que atender a fondo. Esa es una muy buena reforma, y no queremos nosotros hacerla porque van a decir que se violan los derechos humanos y que la ley es la ley y la justicia, ¿dónde queda? ¿Por qué no ajustar la ley a las necesidades de justicia de la ley, al servicio de la justicia, pero por entero, completo? Entonces sí es un tema importante, porque si no, no se puede avanzar. Nosotros, afortunadamente, en casos que consideramos trascendentes, como llevamos muy buena relación con el judicial, de economía e independencia, pero hay cosas en las que nos ponemos de acuerdo, que hay cooperación, y lo mismo con la fiscalía, pero no es en todo. Debería de pensarse en, como lo comentas, en una muy buena reforma, y podría ser el Congreso, nosotros participaríamos, y el Poder Judicial y la Judicatura, que es el órgano interno del Poder Judicial para sancionar actos de corrupción, jueces, magistrados. Ya nos vamos el viernes.
van a acompañarme, están invitados a una cena de algunos empresarios mexicanos. No están todos, faltan dos, y son empresarios porque ellos, los integrantes del gobierno de Estados Unidos, propusieron esto. Van a ir, ellos tienen invitado también, y nosotros hicimos también una invitación a empresarios. Nos faltan todavía 10 empresarios. Yo le voy a pedir a Marcelo Ebrard que hoy la cena es mañana, es hasta mañana en la noche, porque es únicamente para que nos acompañen en la cena. Las reuniones de trabajo tienen que ver con los servidores básicos. John Foster decía que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Usted lleva en su agenda esta frase. Yo quiero mantener una relación de amistad como buenos vecinos con el gobierno de Estados Unidos. Creo que eso es lo que conviene. Una relación de buena vecindad, de amistad.